me tenían que haber mandado un vídeo para que yo me aprendiese también esta canción. Poder cantarla con más libertad, ¿no? Sabiendo ya, me ha pillado un poco por sorpresa. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos juntarnos y que Dios esté obrando en medio de nosotros. ¿Quién cree que Dios está obrando en su vida en esta mañana? Que levante la mano. Yo lo creo. Yo creo que Dios está obrando en mi vida, está obrando en tu vida. Lleva haciéndolo mucho tiempo, pero en esta mañana, desde que hemos llegado a este lugar y hemos estado un tiempo quizá orando antes de empezar, después alabando, después en un rato de adoración y de ministración, ya el Espíritu ha empezado a trabajar con nosotros. Y parte de lo que tenía para hoy ya está hecho, ¿no? Pero ahora nos queda la otra parte, la parte de la palabra de Dios, donde también el Espíritu va a seguir obrando, va a seguir tratando con nuestras vidas, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. ¿Sí o no? Tenemos un llamado. Y dentro del llamado hay muchas cosas que son, podemos decir, personales. Hay partes del llamado que son personales para cada uno, que dependen de cada uno, pero hay partes del llamado que son comunes y son para todos aquellos que hemos un día decidido servir al Señor. Para todos aquellos que hemos querido dar un paso más y no solamente un día decidimos congregarnos, ser parte de la Iglesia de Cristo, sino que quisimos dejar de ser creyentes para ser discípulos. Y para los discípulos hay un llamado común. El llamado que tenemos es ser influencia en este mundo. Influenciar todo lo que nos rodea, influenciar todo lo que hay a nuestro alrededor, influenciar todo lo que hay en nuestra mano. Quizá no vamos a cambiar el mundo, pero lo vamos a trastocar. Lo vamos a trastornar. Quizá no vamos a llegar a todos, pero hay un círculo de influencia donde todos podemos llegar, donde todos tenemos algo que hacer. Así que nuestro llamado, a lo que Dios nos está llamando, aquello que quiere que entendamos en esta mañana, es que tenemos que ser influencia en este mundo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Y aquí en Mateo 5 vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el 16. Tenéis Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Yo creo que este es un llamado universal para todos los discípulos del Señor. Ahora, antes de meternos un poco en analizar un poquito todo esto para poder entenderlo y para poder ver cómo podemos ser más eficaces en este llamado que Dios nos hace, cómo poder de alguna manera responder con contundencia aquello que Él demanda de nosotros y que está esperando. Por eso estamos aquí porque hay un plan y un propósito para nuestra vida. Estamos aquí porque Él espera que nosotros cumplamos con el cometido que nos ha encomendado. Pero antes de empezar, a mí me gustaría que podamos pensar, cada uno de nosotros, hasta ahora, en nuestra trayectoria, en lo que hemos hecho desde que hemos conocido al Señor, en el tiempo que llevamos congregándonos, en el tiempo que hace desde que nos hacemos llamar cristianos, que podamos pensar, ¿qué tipo de influencia hemos sido? Piensa personalmente, ¿qué tipo de influencia eres? ¿Cuál es la huella que tú estás dejando en esta vida por los lugares por donde estás pasando, por todos los sitios donde has trabajado, por la gente con la que has convivido, con los que has podido compartir algo, diferentes amistades? ¿Por qué Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Por qué usó estas dos metáforas? Cuando quiso describir lo que somos y lo que debemos de hacer.
Así nos describió, como sal y como luz. Amén. Nos describió como elementos especiales, como elementos relevantes. Amén. No como algo que puede pasar desapercibido, no como algo que se queda sin más, sino como algo que cuando hay contacto con ello, marca una diferencia. Amén. Hace algo. Las cosas no se quedan igual. Las cosas cambian. Amén. Cuando la sal interviene o cuando la luz interviene también. Y lo primero que necesitamos entender es precisamente que no hemos sido llamados ni para retirarnos, ni para escondernos, ni para vivir en nuestro mundo de iglesia aparte, sino que hemos sido llamados para estar en medio, para ser luz, para salar, para preservar, para hacer algo diferente y que la gente le pueda conocer a Él y que se puedan salvar, que es lo que es verdaderamente importante. Por eso, gloria a Dios. Por eso estamos llamados a marcar la diferencia. Amén. Amén. Ese es nuestro llamado, a marcar la diferencia. Y estamos en un texto muy sencillo que seguramente habéis leído muchas veces. Y muchas veces habremos meditado sobre él. Pero sin embargo es una palabra de Dios para cada uno de nosotros que tenemos que aceptar con seriedad. Tenemos que aceptar ese reto de una manera seria, contundente y decir: es verdad, yo me voy a comprometer a ser sal y me voy a comprometer a ser luz, marcando una diferencia donde quiera que esté. A eso estamos llamados. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo que está lleno de oscuridad. Yo no sé si te has dado cuenta de lo que hay a tu alrededor, de todo lo que acontece, de todo lo que vemos. Es verdad, la tecnología avanza muy rápido y parece una contrariedad decir oscuridad, porque cada vez parece que todo llama más la atención. Pero en lo espiritual, el mundo está oscurecido. En lo espiritual hay poca visión. En lo espiritual, el mundo vive verdaderamente en tinieblas. El mundo, la gente que vive en el mundo, parece que tiene cierta seguridad, parece que tiene unas bases, parece que tiene muchos amigos, pero en realidad la gente vive atemorizada. La mayoría de la gente se acuesta por la noche en su cama y le cuesta dormir. ¿Cuánta gente hay con problemas psicológicos en este tiempo? ¿Cuánta gente dependiente de medicación para poder hacer frente a las situaciones cotidianas? Porque hay temor. Pero es que también el mundo está lleno de violencia. Hay violencia. Y no solamente violencia física, hay violencia verbal. La falta de trato se acaba convirtiendo en violencia, porque el ser humano necesitamos tratar con otras personas. Y ahora vivimos en un mundo superficial donde el trato no es íntimo, donde el trato no es de verdad. Donde sí, parece que hay gente a nuestro alrededor, parece que tenemos amigos, pero en realidad sabemos que no nos podemos fiar de nadie. Y eso acaba pasando también una factura en la vida. Vivimos en un mundo que está lleno de locura, que no tiene un norte, que no tiene unas bases, que está totalmente perdido. Y en medio de ese mundo es donde tú has sido llamado a marcar esa diferencia. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Estamos llamados a ser una influencia preservadora, como lo es la sal, y a ser una influencia reveladora, como es la luz. Amén. Es decir, por parte de la sal podemos decir que estamos llamados, por un lado, a preservar, por un lado a sanar, por un lado a cuidar, por otro lado a dar sabor, por otro lado a dar gracia. Y como luz, estamos llamados a revelar aquello que el mundo no puede ver por la situación de tinieblas en la que vive. Que puedan ver al Salvador, que puedan conocer el amor de Dios, que puedan entender que hay también un plan, un propósito de verdad para sus vidas, que Dios los ama. No lo saben. Las tinieblas no les permiten verlo, no se dan cuenta de esto. Los dos ejemplos que Jesús menciona después de darnos las nueve bienaventuranzas que empiezan aquí en Mateo 5:1 son con el propósito de desafiarnos. Son como la aplicación de todo el sermón del monte, de aquello que les estaba diciendo, ¿no? Vale, sí, os he enseñado, os he dejado un mensaje, os he dicho muchas cosas que quizá os han gustado, pero ahora falta la aplicación. Ahora hay que poner esto en práctica. Vamos a leer un momentito las bienaventuranzas, acabando con estos
versículos con este pasaje desde el 13 hasta el 16. Dice: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Unas palabras agradables, las bienaventuranzas, ¿no? Las leemos y decimos: somos bienaventurados, porque estamos ahí escuchando al Maestro y queremos ser esta gente que pasa por estas situaciones, ¿sí o no? Queremos ser. Pero ahí viene la aplicación. Entonces dice: vosotros sois la sal de la tierra. Por eso sois bienaventurados. Amén. Sois bienaventurados porque sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no habrá bienaventuranzas. Porque entonces ya no sirve más que para nada, para ser hollada, echada fuera y pisada por los hombres. Dice: y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz, ¿no? Dice, y se pone debajo de una cama, sino que se pone en alto para que todo el mundo lo pueda ver. Y así es como nuestra luz tiene que alumbrar delante de todos aquellos que nos conozcan. ¿Para qué? Para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Eso es lo verdaderamente importante de todo esto. Los discípulos conocían mucho mejor que nosotros. Los discípulos, me refiero a todos aquellos que seguían de verdad a Jesús en este tiempo, no solo a los 12, sino a aquellos que estaban escuchando y estaban interiorizando todo esto y estaban tratando de hacer las cosas mejor, de vivir una vida de compromiso. Ellos conocían muy bien la importancia de la sal. La sal era mucho más relevante de lo que es para nosotros en este tiempo. Nosotros ahora la sal es algo común que yo, la verdad, fijaros, creo que en mi vida he comprado sal en algún momento así, de esos que vas a hacer una barbacoa al monte y no hay por ahí, en ese momento no estaba mi mujer cerca ni había alguien que... Entonces he tenido que ir y comprar sal. Pero yo no recuerdo nunca que en mi casa haya faltado sal. No sé de dónde salía, pero siempre había sal. No sé si os ha pasado. Amén. Seguro que a los hombres a casi todos. Las mujeres igual habéis comprado sal más veces. Pero nosotros entendemos que la sal venía con la casa, estaba allí. Cuando se compró el piso, se alquiló el piso, la sal estaba allí en el armario, ¿no? Ese salero ha estado allí toda la vida, aunque luego vayamos a buscarlo y no lo encontremos, pero está el estado, ¿no? Siempre ha estado la sal ahí. Y nos parece un elemento cotidiano que parece que no tiene mucha relevancia, pero verdaderamente la sal tiene muchísima importancia. En este tiempo, cuando Jesús estaba dando el sermón del monte, el concepto de la sal era totalmente diferente al que a día de hoy nosotros podemos tener. Porque la sal servía para preservar, no había frigoríficos. No había, cuando se mataba un animal, cuando se pescaba un pez que era grande y no se podía comer todo, había que guardar, no había dónde meterlo y entonces se preservaba con sal. Se envolvía en sal y así de esta manera se guardaba. Pero además de eso, como a día de hoy, la sal daba sabor también a la comida. También se utilizaba en el templo para los sacrificios que se le hacían al Señor. La sal era un elemento muy importante para los sacrificios. Podéis leer ahí en Levítico, en capítulo 2. Por otro lado, la sal, fijaros hasta qué punto llegaba a ser importante, que a los romanos se les pagaba su sueldo con sal. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde viene la palabra salario? Del sueldo de los romanos. Les pagaban su salario. Les daban una cantidad determinada de sal. La sal tenía muchísimo valor. Si a ti a día de hoy te dirían, mira,
vas a estar trabajando conmigo una semana, pero no te voy a pagar en dinero, te voy a pagar en oro. ¿Dirías que no? Casi diríamos que sí, hasta si nos pagasen en cobre, ¿no? Depende de la cantidad, o aluminio. Pero en ese tiempo los romanos trabajaban por la sal. La sal era algo preciado, era algo verdaderamente bueno, era algo que era necesario, era algo que podía tranquilamente alcanzar un precio bueno, por lo tanto no les importaba llevarse su parte de su jornal en sal. De ahí es donde viene la palabra salario. Así que cuando les dice vosotros sois la sal del mundo, para ellos, bueno, les llamaría la atención porque ser algo tan importante, pues tenían su cosa, ¿no? Pero podía estar más relacionado con ellos, porque nunca habían oído decir que Dios era sal, ni a Jesús decir que Él era sal, sino que bueno, era algo más, un elemento más común aunque preciado. Pero de repente termina de hablar de la sal y les dice que ellos también son la luz. Y yo creo que cuando les dijo que eran la luz, probablemente los despistó. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Hasta ese momento lo que habían entendido era que Dios era luz, le habían oído a Jesús decir que era luz, pero ellos ser luz. Ellos que se conocían bien cómo eran, ellos que sabían que aquello era algo más bien de carácter divino, que era muy difícil que encajase con ellos, pero sin embargo, esto les dice Jesús, que ellos eran la luz del mundo. Esto nos dice a nosotros hoy, vosotros sois la luz del mundo. Algo que quizá no podían entender y que nosotros debemos de entender. Porque conocemos lo que es la luz. Sabemos que muy bien que damos a un interruptor y ¡pum! ¿No? Nosotros conocemos de luz, sabemos más que ellos. Así como de sal ellos sabían más, de luz sabemos nosotros más. Porque cuando aquello lo que había eran lámparas de aceite a lo mucho, y lo más parecido que nosotros hemos visto eran las velas, pero ya hace mucho tiempo, porque ahora como tenemos linterna en el móvil, nadie usa velas ya. Yo el último recuerdo que tengo de velas es cuando se iba la luz en casa de mis padres hace ya 30 años o más, ¿no? Y usábamos velas. Ahora ya no, ahora enciendes la luz del móvil, ahora ya es otra cosa, ¿no? Algo totalmente diferente. Ellos pensaban, ¿cómo podemos nosotros ser luz? Habían oído decir a Jesús, como decía, que era luz, pero pensar que ellos pudieran ser luz era algo nuevo. Y vamos a ver la influencia que el cristiano, que el discípulo debe de tener en este mundo. Tú tienes que creerte que has sido llamado para influenciar. Tienes que creerte Amén. que has sido escogido por Dios para marcar una diferencia. Amén. Debemos de ser una influencia primeramente preservadora de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Preservadora de la palabra, porque ¿cuánta gente a tu alrededor conoce la palabra de Dios? La palabra de Dios está, la palabra de Dios la movemos. Pero ¿cuánta gente verdaderamente conoce lo que Dios dice? Sabe lo que Dios ha estipulado, vive más o menos bajo la norma o la moral de Dios o la ética de Dios. ¿Cuánta gente se relaciona con Él a través de su palabra? De la ley, en otras palabras, ¿cuánto sabe la gente? Sabe muy poco. Jesús nos ha dado a nosotros esa responsabilidad. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois aquellos que vais a preservar mi palabra, que vais a seguir compartiéndola, que lo vais a hacer además como está escrita. Vosotros sois aquellos que la vais a seguir dando a conocer. Os vais a encargar de que la gente la conozca, de que la gente la pueda leer, de que la gente la aprenda. ¿Qué quiso decir Jesús con vosotros sois la sal de la tierra? Bueno, pues lo primero que quiso decir es que nosotros somos los responsables de la preservación contra la corrupción y la degeneración de este mundo. Amén. O sea que cuando veas un telediario y el telediario esté lleno de esas malas noticias, esté lleno de esas corrupciones, esté lleno de esas situaciones que tanto nos desagradan y que a veces llegamos a decir, ¡ay, cómo está el mundo! En vez de decir, ¡ay, cómo está el mundo!, tenemos que empezar a decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy fallando para que el mundo esté yendo tan mal? Como decía, no depende personalmente de nosotros la situación del mundo, pero sí depende en parte mucho de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer para cómo están las cosas, al menos a nuestro alrededor. El mundo está corrompido.
Pero te voy a decir una cosa, si no habría personas que perseveran en la palabra de Dios, si no habría personas que enseñan la palabra de Dios, si no habría personas que viven la palabra de Dios, el mundo estaría todavía mucho peor. El mundo estaría todavía más corrompido de como está. Sin embargo, hay personas que sí marcan esta diferencia. ¿Sabéis cómo lo hacen? Siendo sal humana. Salando, dando ese toque de gracia. ¿Será entonces que en Bilbao, será entonces que en Galdácano, será entonces que en España no hay mucha sal? ¿O que a lo mejor la sal que hay ha empezado a perder un poco su sabor? Y por eso está todo tan mal a nuestro alrededor, por eso pasan las cosas que pasan, por eso hay tanta falta de amor, por eso hay tanta corrupción. La sal es la conservadora contra la corrupción, pero además es también un elemento que sana las heridas. Amén. ¿Alguien no se lo cree? Si no te lo crees, cuando llegues a tu casa, coge un cuchillo y hazte un corte en la mano. Por aquí, por encima. En la palma no, que es muy molesto, pero por aquí. Hazte un corte más o menos de 1,5 centímetros. Que tenga de profundidad... que tenga de profundidad por lo menos 2 o 3 milímetros. Y échate sal. Vas a saltar como no había saltado nunca. Vas a ver que eso es terrible. Te activa de una manera... Vas a saltar y a la vez vas a cantar en lengua, sin saber lo que dices. Es terriblemente espiritual. Te vas a cocer, pero te vas a dar cuenta que te va a sanar la herida. No lo utilizamos. Hay otros medios, ¿verdad? Que duelen menos, que no escuecen tanto. Pero la sal también servía para sanar las heridas. Sabemos que el pecado tiene como misión corromper la carne, ¿sí o no? El pecado tiene como misión corromper la carne, de ahí la necesidad de preservarla, a través de lo que somos. ¿De qué? De la sal, de la palabra de Dios, de la perseverancia en ella, de aquello que hemos conocido de Él a través de su palabra. Cuando el pecado ha concebido, dice que da a luz la muerte, y esa muerte lleva al lugar de corrupción, o de más corrupción, donde dice Jesús que el gusano de ellos no muere. Conocéis ese versículo, ¿no? Donde el gusano no muere, un lugar terrible, un lugar de sufrimiento, un lugar de corrupción, un lugar de putrefacción. De todo eso puede preservarnos la sal. Y de eso, la sal que hay en nosotros puede también preservar al mundo. Por eso nosotros estamos para evitar eso mismo, esa corrupción en nosotros, pero también para evitar esa corrupción en los demás, en aquellos que viven a nuestro alrededor. Pero nos dice que si la sal se desvanece, entonces ¿para qué sirve? La sal tiene poder, la sal es buena, la sal tiene gracia, pero si esa sal se desvanece, cuando deja de ser lo que era, o por lo que sea no llega a serlo, tanto el propósito principal como el objetivo inicial que tenía se acaba perdiendo. En este caso, desvanecerse es perder en nosotros la esencia de aquello que debemos de ser como discípulos de Él. Amén. De aquello que debemos de ser como cristianos. Nada menos que la esencia de Cristo, que es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Jesús advirtió de lo que nos podía pasar si le dejábamos o si dejábamos que esa sal se desvaneciese en nosotros. Y la pregunta que hizo fue, ¿con qué será salada? Si vosotros que sois la sal os desvanecéis, si se pierde vuestro sabor, si ya no tenéis influencia, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Y así nos puso sobre aviso. Hoy en día hay creyentes que, perdonadme por la expresión, son como los demonios o peor. Creen, porque ¿sabéis por qué digo que son peor? Porque no tiemblan. Los demonios dicen que creen y tiemblan. Pero hay creyentes entre nosotros que no tiemblan, solo creen. Por eso son peor que los demonios. Los demonios por lo menos tienen temor. Saben, conocen ese temor de Dios, aunque no lo sigan y aunque estén ahí empeñados en hacer el mal. Lo malo es ser un creyente y no tener ningún tipo de temor. Decir, bueno, creo en Dios, pero todo está bien, no pasa nada. Dios siempre es bueno. Dios es amor y yo puedo vivir un poco como quiera, puedo hacer un poco lo que bien me parezca, ¿verdad? Y no tienen ni saben en realidad lo que es la sal. O no han llegado a serla,
o se han llegado a desvanecer con el tiempo. Muchos han empezado llenos de gozo, influenciando, contagiando, pero ya hace mucho tiempo que perdieron su sabor, ya hace mucho tiempo que no son lo que eran, ya hace mucho tiempo que no leen la palabra de Dios, ya hace mucho tiempo que no le buscan en lo íntimo, que no tienen comunión con Él. Y sus vidas ya no impactan a nadie. Sus vidas ya no son lo que estaban llamados a ser, no son tampoco un ejemplo. Esta advertencia de Jesús era muy seria. Vosotros sois la sal de la tierra, y como sal de la tierra no podéis perder vuestro sabor. No podéis dejar de ser lo que sois. Un cristiano que no refleja a Cristo, ¿cómo va a ser un cristiano? Es un creyente. No puede ser un cristiano, porque un cristiano siempre tiene que reflejar a Jesús. Y Él espera de cada uno de sus discípulos, y ahí estamos tú y yo, que nos mantengamos firmes. Amén. Él espera que tú y yo cumplamos con aquel cometido para el que nos ha llamado. No solamente que nos mantengamos firmes, sino que a su vez engendremos a otros con firmeza y que haya estabilidad en el cuerpo de Cristo y en el pueblo de Dios. Amén. Es mejor no perder el sabor de la sal que tener que recuperarla, pero si por lo que sea la hemos perdido, vamos a recuperarla, no vamos a quedarnos sin Amén. ella, sino que vamos a ser salados en nosotros mismos. ¿Sabéis que nada sabe más raro que una comida sin sal o con demasiada sal? ¿No? En cuanto te dan algo, enseguida dices, está soso, está salado. El punto de sal es muy importante. En algunos sitios te preguntan, ¿cómo lo quieres? Y dices, al punto de sal. ¿No? Y el que te lo ha preguntado empieza a pensar, ¿cuál será el punto de sal para este? Vaya lío me he metido, ¿no? Yo conozco una persona que cuando voy a tomar café con ella tiemblo. Porque le digo, ¿qué te pido? Y me dice, un café con leche, muy caliente. Entonces yo voy y pido el café con leche muy caliente y cuando se lo llevo siempre, dice, ¡esto está frío! Y quiere llamar al camarero. Y le pasa lo mismo con los huevos, nunca están en su punto, o están pasados o están crudos. Entonces ya cuando casi la veo venir, echo a correr, digo, no quiero ir a ningún sitio, porque va a ser imposible acertar, ¿no? Entonces cuando le decimos a un camarero, al punto de sal, el camarero dice, madre mía, ya me he metido en un lío. Este es de los que para pillarle el punto va a ser algo muy, muy complicado, ¿no? Suele ser así, pero tiene una gracia especial el cogerle el punto. Y ser ese punto de sal, que ni se pasa ni se queda corto, que le da precisamente ese toque de gracia. La mucha sal podemos compararla quizá, en nuestro caso, con el exceso de religiosidad, con esa parte que ya se excede y que acaba haciendo daño también y que no tiende la mano a aquel que tiene una necesidad, sino que en cierto modo lo llega incluso hasta a condenar. Y no es ni una cosa ni la otra. No podemos quedarnos cortos y no podemos tampoco excedernos. Tiene que ser el punto de sal de Él. Amén. El punto de sal de Amén. Dios. Por eso es importante Amén. estar Gloria a Dios. en comunión con Él. Jesús nos exhorta a no perder la capacidad de dar sabor en su justa medida, en la manera en la que tiene que ser. Y es nuestra responsabilidad dar equilibrio. Para eso hemos sido llamados, para dar equilibrio en un mundo en el que no lo hay. Y ser el equilibrio en este mundo caótico es bastante, quizás, complejo, ¿no? Pero si vamos un momentito a 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Ahí tenemos los elementos necesarios para ser equilibrados y también para poder dar equilibrio. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Perdón, 2 de Pedro. No encajaba, ¿no?, lo que estaba diciendo con lo que íbamos a leer. 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el punto de sal. Añadir
A nuestra fe, virtud. Amén. A esa virtud añadirle conocimiento, al conocimiento añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y todo esto hacerlo con amor. Amén. Y si así vivimos, nosotros vamos a estar aportando un punto de sal a todo lo que nos rodea, a todos quienes nos rodean. Vamos a estar marcando una diferencia, vamos a poder sanar sus heridas, vamos a poder preservarlos contra la corrupción del mundo, contra las cosas que acontecen, y vamos a marcar una diferencia. El mundo va a ser mejor al lado de nosotros. Esta combinación nos da una vida con sabor. Y a mí me gustaría daros un consejo. No seáis insípidos. Amén. No seáis insípidos. Sed salados, tened gracia. Gloria a Dios. Sed salados. Que a eso hemos sido llamados. ¿Sabéis lo que pasa con quien se cree ser y no es? Lo mismo que con la sal, que pierde su sabor. Cuando ha perdido su sabor ya no sirve absolutamente para nada, más que dice que para ser echada fuera y ser hollada, ser pisoteada por los hombres. Además ya por cualquier tipo de ser humano, da igual, en cualquier condición. Pues si ya es fuerte que de alguna manera perdamos el sabor que deberíamos de tener, ese sabor que Dios puso un día en nuestras vidas, y que dejemos de ser una influencia para este mundo, mucho más triste es que acabemos pisoteados. Y que acabemos pisoteados precisamente por el mundo. Por haber perdido ese toque, por haber perdido esa gracia. En este tiempo atrás leía una noticia en internet de actualidad evangélica en el que escribían un comunicado diciendo que no todo el mundo que tenía una Biblia era cristiano evangélico. No sé si habéis leído la noticia. Yo no sabía por qué era, porque no había estado muy atento en esos días a las noticias que habían saltado en los medios, por ejemplo en la tele, pero me puse a leerlo a ver de dónde venía, y venía porque a una diputada que había tenido un partido político, había tenido algunos problemas, algunos conflictos, bueno, en el que había incluso, creo que, llegado a secuestrar a sus hijos. Resulta que habían encontrado que tenía por ahí versículos bíblicos y una Biblia, y algunos medios decían cristiana evangélica tal cual, ¿no? Y Actualidad Evangélica Ferede sacó un comunicado diciendo que no todo el que tiene una Biblia es cristiano. No todo el que escribe versículos es cristiano. Hay una diferencia, pero sin embargo, ¿qué vemos en esta persona? Que ha sido pisoteada. Ha sido pisoteada por nosotros, ¿sí o no? Porque hemos escuchado esa noticia y hemos dicho no, porque no está con nosotros, no tiene nada que ver, no queremos saber nada de ella, tal. Es así, pero es que el mundo la pisotea también. Y se habla, no, pero tenía una Biblia, no, pero era no sé qué, no, pero era no sé cuántos. Eso pasa con la sal, que deja de ser salada, que acaba siendo pisoteada, que acaba siendo hollada. Quizá conozcas a algunos así, quizá has vivido tú esa misma situación. Y lo bueno es volver a coger ese punto de sal o no perderlo. Quizá mejor todavía. Los cristianos, los discípulos, no solamente debemos de ser el punto de sal, además se nos ha encomendado ser luz, ¿no? Como decíamos al principio, luz en un mundo que está lleno de tinieblas. Y esta es un mandato directo de Jesús también. Vosotros sois la luz del mundo. Vivimos en un mundo maldito. ¿Sí o no? Sí. ¿El mundo es bendito o es maldito? ¿Qué me decís? El mundo está maldecido por el pecado. Está corrompido por el pecado. Luego puede haber excepciones y nosotros somos los responsables de también un poco marcar esa excepción, pero el mundo en sí se pierde. Está claro, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Está maldito. Y lo único que puede levantar a los caídos en medio de un mundo maldito, ¿sabéis qué es? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la maldición? La bendición. ¿Qué puede levantar a los caídos? La bendición. ¿Cuánta gente hay acostumbrada en este mundo a día de hoy a que hablen bien de ellos, a que les digan palabras agradables? ¿Cuánta gente hay? Vivimos en los peores de los tiempos. Mirad, yo que trabajo y por mi trabajo entro en muchas casas donde viven familias, yo tengo el recuerdo de hace unos cuantos años ya, cuando empecé a trabajar, y entrabas a una casa a hacer cualquier cosa y nada más entrar te ofrecían un café. Si te pillaba la tarde te daban una merienda. Sí, hablo de hace unos años.
Ahora, la semana pasada hemos estado en una casa haciendo un trabajo en un balcón y nos dejaron encerrados y se fueron. O sea, las cosas han dado una vuelta terrible, ¿eh? Menos mal que teníamos teléfono y pudimos llamar, oye, por favor, abrirnos la puerta que nosotros también nos queremos ir a casa, ¿no? Las cosas han cambiado, ya no llegas y te preguntan, ya no llegas y te ofrecen, ahora llegas y te miran de mala manera y exigen y quieren que no sé qué y quieren que no sé cuántos. Se ha dado todo la vuelta de una manera terrible. ¿Por qué? Porque el mundo está maldecido, ya nadie escucha buenas palabras. Casi nadie alaba a otro por su trabajo, sino todo lo contrario, esto está mal, nos quejamos, reclamamos, nada nos parece bien. Y eso se vive de una manera, podemos decir, globalizada. No hay bendición, hay maldición. Todo es hablar mal de los demás, pero rara vez se habla bien. Y qué bien nos sentimos cuando alguien habla bien de nosotros, ¿sí o no? Cuando te enteras de que alguien va hablando bien de ti. Llega a tus oídos, no, me han dicho que estuviste en no sé dónde, y muy bien. Me han dicho que esto que hiciste, lo hiciste muy bien. Yo cuando oigo eso, ya hace tanto tiempo que no lo oigo, que cuando de vez en cuando lo oigo, digo, pues esto es terrible. Me he convertido en Superman de un momento a otro. Estaba totalmente hundido, pero de repente el ego me sube y digo, ¡qué bien! ¡Valgo para algo! Soy una persona útil en este mundo. Llevaba años pensando que no valía para nada y que era totalmente inútil. ¿Por qué? Porque no lo oigo apenas. Entonces cuando oigo bendición me sorprendo. Digo, vaya, tengo utilidad, qué bueno. Hago algo bien. Sirvo para algo, ¿verdad? Es importante. Es como que cuando oímos una bendición sobre nuestras vidas, se nos enciende una luz a nuestro alrededor. Algo de repente se nos ilumina. Y de eso precisamente se trata. Cuando somos llamados a ser luz, somos llamados a iluminar. Y lo que tenemos que hacer es bendecir. Lo que tenemos que hacer es encender. Lo que tenemos que hacer es recuperar aquello que está en la oscuridad. Y que en esa oscuridad pueda brillar la luz y verdaderamente se pueda ver. Fijaros en qué posición de responsabilidad nos pone Jesús. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En Juan, capítulo 8, versículo 12, dice Jesús de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que da la vida. Ahora nos ha dicho que nosotros somos la luz. Amén. 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 Esa luz que hay en el Padre, esa luz que es Jesús, Gloria a Dios, está ahora en nosotros. Amén. Con esa luz podemos iluminar a nuestro alrededor, Gracias, podemos Gloria a alumbrar a nuestro alrededor. Debemos de estar siempre encendidos, y no solamente estar encendidos, sino dedicarnos a con nuestra luz ser capaces de encender a los demás. Amén. Que no sea una luz para nosotros, sino que nuestra luz contagie y que otros puedan ser encendidos también a nuestro alrededor. Si la sal sirve para preservar, la luz sirve para alumbrar. Y sabemos de sobra que el mundo está en tinieblas. Encima sabemos que en este mundo cada vez hay más oscuridad. ¿Y sabéis por qué cada vez hay más oscuridad? Pues porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y de una manera global, esto ha sido así. El ser humano ha amado más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque en la luz se ve lo que no se ve en la oscuridad. Y no queremos que se vea. Yo no quiero que se vea lo malo que hay en mí. Yo no quiero que se vean mis malas intenciones. Entonces, ¿qué hago? Me escondo. Entonces me oculto para poder seguir viviendo como me interesa. El ser humano ha amado más las tinieblas que la luz. Por eso cada vez hay más oscuridad. Pero ahí estamos nosotros, para marcar una diferencia de parte de Jesús. Amén. Como ministros de Él, enviados directamente por Él, ¿no? Amén. Un ministro, ¿qué es lo que hace? Representar a alguien, ¿no? Gloria a Dios. Eso es lo que hace un ministro. Nosotros somos ministros del Evangelio. Amén. Para representar a Jesús en esta tierra. Aleluya. Para encender esa luz, para disipar esas tinieblas, para acabar con esa oscuridad. Amén. ¿Sabes cuál es el insecto al que más le gusta la oscuridad? Al murciélago, creo. Al búho. A mí a las horas de comer me gusta hablar de estas cosas. Es enriquecedor, de ratas, de... No, pero no son las ratas no son insectos, son animales, pero también son así un poquito... Las cucarachas. ¿Has estado alguna vez en un lugar donde había cucarachas?
Te has levantado por la noche, ¿no? Has ido al cuarto de baño y has encendido la luz. Encima ibas descalzo, que os echas a correr para atrás, ¿no? Y de repente han empezado los bichejos a correr y a meterse en el desagüe. O por las rendijas, por ahí. Todos lo hemos visto. Es algo, yo sé que es... No vamos a decir ninguno, no, en mi casa hay, no lo vamos a decir. Pero hemos estado en algún sitio donde había, ¿verdad? Y ha acontecido, hemos encendido la luz y hemos visto cómo las cucarachas han salido corriendo, porque son el animal que más repudia la luz. Le gusta el insecto que más repudia la luz. Cuando encienden la luz, echan a correr, porque la aborrecen. ¿Sabéis lo que pasa donde hay un verdadero discípulo de Jesús? Que las cucarachas se meten en los desagües. Y se meten por las rendijas. Y desaparecen. Porque no soportan ser iluminadas por la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Esa luz que tenemos que alumbrar y tenemos que provocar que lo malo desaparezca, que lo malo tenga que retroceder, que lo malo se tenga que esconder, que no esté ahí conviviendo ni compartiendo con nosotros. ¿Sabías que un cristiano de verdad sabe más, espiritualmente hablando, que cualquier otra persona del mundo, aunque esa persona tenga una carrera o varias? ¿Sabes que un cristiano de verdad, un discípulo de verdad, sabe más que un médico, sabe más que un abogado, sabe más que un psiquiatra? ¿Lo sabías? ¿Sabes por qué? Porque un cristiano de verdad ha leído la palabra de Dios. Un cristiano de verdad vive dentro de él el Espíritu Santo. Un cristiano de verdad tiene comunión siempre con el Padre. Entonces un cristiano de verdad, la realidad es que conoce bien al Salvador y conoce bien la Biblia, y entonces sabe cómo mantener vivo y en orden su matrimonio, sabe cómo educar a sus hijos, sabe cómo convivir con los demás, sabe cómo comportarse dentro de la iglesia, sabe el llamado que ha recibido y ha aprendido también a cumplirlo. Un cristiano de verdad sabe mucho más que cualquiera. En la práctica es una realidad. Pero un cristiano de verdad, un cristiano conocedor, un cristiano que vive aquello que lee, que lo sabe interpretar, que lo pone por obra, no un creyente. Ya os he dicho antes que los creyentes son peores que los demonios, ni tiemblan tan siquiera, ¿verdad? Nosotros, como discípulos, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Es el vivir bajo su dirección. Amén. Y nuestra luz debe de ser vista. Dice que una ciudad asentada sobre un monte de ninguna manera se puede esconder. Nada que se pone en alto para que pase desapercibido, ¿verdad? Tú en tu casa lo que no quieres que se vea, o lo guardas en un sitio oculto, o lo pones en las partes más bajas, o muy arriba, pero donde no se va a ver. En un lugar alto, donde llame la atención, donde de alguna manera puede influenciar, no lo vas a poner. ¿Por qué? Porque no quieres que se vea. Nadie enciende una luz y la esconde. Una casa asentada en un monte tampoco se puede esconder. Antiguamente las casas se construían así para poder ver quién venía, ¿no? Y de esa manera también poder defenderse, y a la vez para que también pudiesen ser una referencia y se pudiesen ver desde lejos. Esto era algo importante. Jesús todavía sigue edificando su iglesia en lugares altos. Amén. Y nosotros Él no nos ha llamado, Él no nos ha escogido, Él no nos ha salvado para que estemos escondidos, para que estemos en un lugar donde pasemos desapercibidos, donde no se nos note, donde no se nos vea, sino que nos ha salvado, nos ha llamado para que estemos en alto. Amén. Para que influenciemos, para que demos luz. Amén. Para que encendamos a los demás también a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Nos ha colocado en alto para que no estemos desprotegidos. Amén. Para que podamos ver qué es lo que pasa. Amén. Para que nada nos pille por sorpresa. Se tiene que ver a un cristiano, se tiene que ver a un discípulo, y tiene que ser de testimonio a todos aquellos que le vean. ¿Para qué encender una luz si la vas a esconder? Jesús quiere nuestra luz en el candelero, para que seamos luz en medio de la oscuridad. Y se trata de dar luz, no pena. Gloria a Dios. Luz, no pena. Ay, pobre. Yo he oído alguna vez el comentario, ay, pobre, hacia mi propia persona.
Está bien, si está bien, eso que tú dices está bien para ti, porque claro, tú necesitas tener esa dependencia, tú necesitas tener fe, creer en algo, porque si no, pobre. ¿Cómo que pobre? Yo no estoy aquí para dar pena, estoy para ser luz. Amén. Los que dan pena son los que piensan que doy pena por ser cristiano, que doy pena por ser discípulo de Dios, porque tengo una necesidad. Ellos sí que tienen una gran necesidad y yo se lo tengo que hacer ver. Tengo que mostrarles la necesidad que tienen para que le puedan conocer a Él y se puedan salvar. Esa es mi responsabilidad. Ese es el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Él quiere que yo brille, pero para que pueda influenciar a los demás. Amén. Nuestro compromiso con Jesús es alumbrar, ser luz delante de todos los hombres. Y el llamado no es a ser luces de posición. ¿Sabéis lo que son las luces de posición? ¿No? Que las ves, están ahí, pero no alumbran. Tú las ves de lejos y ves la luz, pero no están iluminando lo que hay a su alrededor. Nosotros estamos llamados a ser luces como mínimo de cruce, pero a poder ser de largo alcance. Pero como mínimo de cruce, que alumbremos, que se pueda ver, que a nuestro alrededor haya claridad provocada por nosotros mismos, por nuestra propia vida. En Juan, en el capítulo 5, versículo 35, dice de Juan el Bautista que él era antorcha que ardía y alumbraba. Y les decía, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Por qué? Porque había algo en él que era especial. Había algo en él que era importante. Había algo en él que llamaba la atención. Porque era una antorcha encendida. El Espíritu de Dios es la luz en nosotros. Su Espíritu es lo que nos ha encendido. Y nosotros no debemos dejar de ninguna manera que esa luz se apague. Sino que esa luz tiene que alumbrar. Esa luz tiene que encender. Esa luz tiene que cumplir su propósito. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Ese Espíritu que nos ha encendido, ese Espíritu que nos ha iluminado, no puede ser apagado. La luz en nosotros también es para que vean nuestras obras. Amén. Qué importante es que nuestras obras puedan ser vistas, para que vean vuestras buenas obras, dice. Hay mucha diferencia entre hacer buenas obras para ser vistos por los hombres y entre dejar que otros puedan ver nuestras buenas obras para que puedan ver al Padre que está en los cielos. Amén. Hay mucha diferencia. En eso nos tenemos que esforzar, en que vean nuestras buenas obras para que acaben glorificando al Padre, para que se den cuenta que Dios es real. Gloria a Dios. Para que puedan ver y conocer su poder. Cuando los discípulos hacían milagros, sanaban enfermos o lo que fuese, el pueblo glorificaba al Señor. El pueblo decía aleluya, gloria a Dios. Por el poder del Señor se está haciendo esto, por el Espíritu de Dios se están llevando a cabo estas cosas. Y cuando aquellos hombres de Listra quisieron hacer a Pablo Mercurio y a Bernabé Júpiter, porque habían ido allí, habían sanado a un paralítico, ¿no? Y decían, estos son nuestros dioses paganos que han venido y nos han visitado, y les empezaron a llamar así, y les querían hacer reverencias. Ellos rápidamente se rasgaron incluso sus vestidos, negándose a eso, porque la gloria era de Dios. Dios estaba haciendo milagros, Dios les había visitado, Dios a través de aquellos siervos, a través de aquellos discípulos, les estaba iluminando, les estaba dando ese punto de sal que estaban verdaderamente necesitando. Sabían que la gloria no era para ellos. El hecho de que Él nos haya hecho luz no es para nuestro propio brillo, porque nuestra misión, al dar luz, es que se pueda ver su gloria. Amén. Es que le puedan conocer a Él. Gloria a Dios. Es que su poder se pueda hacer manifiesto. Y la mayor gloria que le podemos dar con nuestra luz es el servicio a los demás. Gloria a Dios. Esa es la única manera de darle gloria a Dios, sirviendo a quienes nos rodean. Porque, ¿qué es lo que los demás ven en nosotros? ¿Qué es lo que les llama la atención? Ya te lo había dicho la palabra de Dios antes, seguramente. Ya te lo he dicho yo también hace un ratito, pero por si no te has enterado, el Señor hoy te lo está volviendo a decir. Tú eres la sal de la tierra y tú eres la luz del mundo. Tu llamado por un lado es a preservar la moral, la ética y la ley de Dios, que están perdidas, desaparecidas en medio del mundo. Y por el otro lado es para que disipes las tinieblas y pueda haber luz donde tú estés. Para ser sal y luz en el mundo no hace falta tener un máster. No hace falta
ser súper inteligentes. No hace falta tener una capacidad económica o en realidad no hace falta nada más que tener la oportunidad de entregarle tu vida a Dios, aceptar el llamado y cumplir con ese compromiso. Es suficiente con poner por obra aquellas cosas básicas que ya sabes. No pierdas nunca tu sabor. Sabor a Jesús, sabor a Evangelio. Donde tú vayas, la gente se tiene que quedar con sabor a Jesús. Tienen que pensar en Él, tienen que ver lo bueno que Él es, tienen que ver las cosas que Él todavía hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donde tú vayas, tiene que haber sabor a Evangelio. Tiene que haber ese toque de gracia. Tiene que haber esa palabra, ¿verdad? Que marque una diferencia. Y no abras nunca tu boca sin sal. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En Colosenses 4:6. Gloria a Dios. Sé luz. Mantente encendido en todo tiempo, porque el mundo te necesita. Amén. Amén. Para eso el Señor te ha llamado. Sé luz con tus amigos, sé luz con tus vecinos, sé luz en tu casa, sé luz en tu trabajo, sé luz donde estudias, sé luz en las redes sociales, si las usas. Haz realidad en tu vida lo que pone en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, donde dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios. Y a mí me gustaría poder terminar este tiempo cerrando nuestros ojos y meditando en lo que el Señor nos está volviendo a repetir hoy, lo que nos está diciendo, ese mensaje personal que nos ha lanzado a cada uno. A ti te ha dicho concretamente en esta mañana que tú tienes que ser sal. A ti te ha dicho concretamente en esta mañana que tú tienes esa capacidad para sanar heridas, que tienes capacidad para bendecir, que tienes capacidad para transformar. A ti te ha dicho en esta mañana personalmente que tú eres la luz del mundo. Que no te puedes esconder. Que no te puedes poner en un lugar donde no puedas ser visto, donde vayas a pasar desapercibido. Sino que tienes que estar ahí en el candelero, alumbrando, porque para eso has sido llamado. Y el Señor sigue buscando verdaderos discípulos que cumplan con el llamado que les ha encomendado. Y si tú eres de los que ya has aceptado este reto, o en esta mañana lo quieres aceptar, yo te invito a que te pongas de pies. Ponte de pies y adórale. Porque todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que has vivido, ha sido por su gracia y por su misericordia. Adórale, abre tu boca ahora y dile: gracias, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de cómo he sido, a pesar de lo que he hecho, a pesar de cómo he vivido, tú me has rescatado, tú me has escogido, tú me has encendido y me has dado ese toque de gracia que no estaba en mí, que yo no tenía. Gracias porque no ha sido solo por salvarme, sino que ha sido para contar conmigo y que yo sea tus manos y tus pies en este mundo. Para que también tú puedas llegar a otros. Para eso Él te ha salvado, para eso Él ha contado contigo. Él te ama y sigue amando a los perdidos. Y quiere contar contigo como su cuerpo, como su iglesia. Como ese elemento que puede preservar este mundo. Si ahora pensamos en lo que hablábamos al principio, en cómo están las cosas a nuestro alrededor, podemos ver que también depende de nosotros. Que nosotros podemos hacer una gran diferencia, porque hemos sido llamados a transformar, a trastocar. Hemos sido llamados a glorificar su nombre, a que a Él se le pueda ver por nosotros. Y a mí me gustaría, si de verdad sientes comprometerte con el Señor y estás decidido, decidida a ser sal, a ser luz, yo te voy a pedir que salgas del lugar donde estás y que vengas hacia adelante. Y vamos a comprometernos verdaderamente con el Señor en fidelidad a su llamado.
Vamos a cumplir con aquello para lo que Él nos ha llamado, para lo que nos ha salvado. Vamos a entender cuál es su propósito y nos vamos a disponer nuestro corazón a Él, para que su obra sea cumplida en nosotros. Señor, te pedimos en esta mañana, Dios, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos porque verdaderamente tenemos hambre y sed de ti, Señor. Porque verdaderamente queremos ser encendidos más cada día con tu luz, Señor. Aceptamos el reto que tú nos lanzas, Señor. Aceptamos tu llamado, Dios. No queremos ser indiferentes, no queremos pasar desapercibidos, sino que nos queremos comprometer. Y en reverencia, en adoración, nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Y te decimos que nos comprometemos contigo, Señor. Nos comprometemos contigo. Nos comprometemos a no perder ese punto de salud. Que nuestra palabra, Señor, sea siempre con gracia, Dios, representándote a ti, diciendo lo que tú dices, Señor, llegando a los corazones de los perdidos. Vivifica nuestras vidas, Señor, vivifica nuestras vidas. Espíritu Santo, ministranos ahora, con poder. Derrámate sobre nuestras vidas, llena nuestros corazones, llena nuestras mentes y libéranos, Señor. No queremos ninguna atadura, no queremos ninguna cadena. Queremos ser libres para servirte, libres para honrarte, libres para glorificarte a ti, Señor, libres para que otros nos puedan ver y puedan glorificarte a ti, para que sus vidas puedan ser iluminadas por cada uno de nosotros. Te honramos a ti, Señor, te vivificamos a ti, oh Dios. Llena nuestras vidas, Señor, llena nuestros corazones, derrámate con poder, Señor. Ahora nos comprometemos, Señor, a servirte, nos comprometemos, Señor, a obedecer tu llamado. Te glorificamos a ti, oh Dios, te glorificamos a ti, Rey. Míranos, Señor, sabemos que no somos merecedores, Dios, pero aquí estamos, pidiéndote a ti, Señor, que tú nos uses, Dios. Queremos ser de utilidad para ti, Señor. Llénanos, Señor, llénanos ahora, Señor. Sabemos que la luz no depende de nosotros, Señor. Sabemos que tiene que ser tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Te pedimos ahora que tú nos llenes, Señor. Llénanos, sacia, Señor. Sacia nuestras vidas, Dios. Sácianos con tu luz, Señor. Danos esa gracia, Señor, ese toque de sal. Que seamos capaces, Señor, de bendecir y no maldecir. Que seamos capaces de marcar esa diferencia, oh Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te adoramos a ti, oh Dios. Te adoramos a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, oh Rey. Toma el control, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabiendo que no somos dignos, has querido contar con nosotros. A ti te ha placido, Señor, que te podamos servir. Señor, queremos llevar tu palabra, queremos llevar tu evangelio. Queremos, Señor, que todo el mundo te conozca, oh Dios. Queremos marcar la diferencia, Señor. Queremos ser aquellos portadores de paz, portadores de bendición. Y que tu palabra, Señor, y tu Espíritu también nos use para que otros puedan vivir en libertad, para que sus vidas puedan ser iluminadas, Señor. Para que se aparten del pecado, Señor. Para que sus almas se salven, oh Rey. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar ahora derramándote sobre nuestras vidas, por estar transformándonos, Señor. Gracias por la transformación que tú estás llevando a cabo en nuestras vidas, Señor. Gracias por poder conocer tu palabra, Señor, por poder aplicarla en nuestras vidas, Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos a ti, Señor. Admiramos tu grandeza, Señor. Te damos las gracias, Señor. Contar con nosotros. Gracias por contar con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no te hemos obedecido, cuando no hemos cumplido, Señor, con el llamado que tú nos has dado, cuando hemos puesto nuestra mira en otras cosas y han sido otras nuestras preocupaciones, Señor. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte en todo tiempo. Ayúdanos a servirte en todo tiempo. Llena nuestras vidas, Señor, llena nuestras vidas.
Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Ilumina nuestras vidas, Señor. Ilumina nuestros barrios, Dios. Ilumina nuestros hogares. Ilumina nuestros lugares de trabajo, donde estudiamos, Señor. Y que nosotros seamos esa llama que lo encienda todo, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Que nuestra palabra sea siempre sazonada con esa sal, Señor, para que siempre cumpla el propósito para el cual tú la envías, Dios. Enséñanos, Señor, a hablar. Enséñanos, Señor, a bendecir a nuestro prójimo, Dios, a darnos por ellos. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, Dios, y te adoramos a ti, y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús.